Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Como todos los martes a las 18 horas estamos en Saludarte, un programa que quiere que vos estés informado sobre temas médicos, para que conozcas y aprendas a cuidarte. Ese es nuestro objetivo. Desde hace 7 años tratamos de cumplirlo desde la 92.5 MHz FM Signos, desde la localidad de Munro, Vicente López, provincia de Buenos Aires, y también a través de la página web www.fmsignos.com.ar. En diferido nos escuchan en la provincia de Córdoba a través de la 94.1 FM Perfil Jovita, la 101.1 de la localidad de Villa Valeria y la 99.3 FM Belén de la localidad de Alejo Ledesma. Y desde Catamarca nos escuchan a través del 89.1 Radio SOF. Le damos la bienvenida a todos nuestros oyentes. Soy el doctor Marcelo Gus y ahora tengo el placer de presentar a mi colega, amiga, co-conductora del programa, la doctora Carmen Vázquez Rodríguez. ¿Qué tal, Marcelo? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos los radioyentes. Sí. Vamos a hablar de un tema tan importante y tan común, que rige, yo diría, unos temas que rigen nuestras vidas. Olfato y del gusto. Con una persona que ya hemos hablado. Con una persona muy conocida, una colega, muy amiga de Carmen, una de las pocas especialistas que tenemos acá en el país de este tema. En realidad, no solo una de las pocas, pero es a nivel mundial que es a nivel, exactamente. Y me refiero a la doctora Graciela Soler, que ella es médica otorrinolaringóloga y especialista en olfato y el gusto. Graciela, ¿cómo estás? ¿Nos estás escuchando? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Marcelo. Buenas tardes, Carmen. Bueno, un gusto estar de vuelta con ustedes. Sí. Bueno, es un placer también para nosotros tenerte nuevamente en el programa. Y hablando de estos temas, tenemos un montón de cosas para preguntar. Pregunto, si a una persona le das a oler una flor, sí, y después le das a oler, no sé, el olor a una cloaca, ponele, ¿no? ¿Cómo llega esto a entenderse como algo agradable o algo desagradable? Mira, con respecto a eso se llama lo hedónico, ¿no? Es una cualidad que se llama lo hedónico de los olores. Están íntimamente, o este tema está íntimamente ligado a la cultura, ¿me entiendes? A la parte socioantropológica y cultural de la gente. Sí. ¿Por qué? Porque nosotros somos más bien occidentales, digamos, nuestra cultura occidental nos lleva a hacer un culto de los perfumes, de las cosas lindas, las cosas ricas, ¿no? Con Francia, que empieza con toda la parte de la industria de los perfumes. O sea, es una cuestión cultural, decir esto es lindo y esto es feo. Correcto. En cambio, otras culturas, por ejemplo, en la jornada que hicimos la semana pasada, sí, todos quedamos un poco fascinadas, escuchando a un colega, un psiquiatra, el doctor Schockler, que sabe bastante este tema, dice, pensar que nosotros, lo que vos acabas de decir, ¿no? Nos morimos por un perfume, ¿no? Y los perfumes cada vez más caros. Sin embargo, hay tribus del África donde para ellos lo mejor que hay es untarse el cuerpo con la caca de la vaca, con la bosta de la vaca. Mira, están perfectamente bien, ¿entendés? Claro, es un tema cultural. Para que te des una idea, o sea, un perfume para nosotros es una lavanda, en cambio para esa tribu es untarse con caca de vaca. Con caca de la vaca. A ver si me... Ahora, ¿cómo me llega al cerebro esto? ¿Hay un sistema...? Ya, o sea, un tema cultural y también te diría eso con respecto a etnias y con respecto a culturas en general. Pero también a uno, acordate, Marcelo, es muy interesante tu pregunta, porque tiene que ver con la parte de cultura y de educación nuestra desde que somos niñitos. Claro. Vos acordate que, porque eso se aprende, lo que es lindo y lo que es feo, en general en un 80% es aprendido. Acordate que cuando somos niños, ¿qué hacemos? ¿Qué hace el niño? Hasta come caca, come cosas que uno dice, ¿qué hace este chico? Claro que sí. Hasta que uno dice, le pega, ¿no? Le dice, caca, ¿no? Eso no. Sí, eso no se hace. Es una cuestión de aprendizaje. Y la parte del cerebro que vos estás viendo el tema como un poco más anátomo-fisiológicamente, tiene que ver, acuérdate, el olfato es el único sentido que está más arraigado y es el primero, el más antiguo, por lo tanto está más ligado a las áreas de las emociones, o sea, al sistema límbico. Por lo tanto, desde que nacemos, yo te diría antes
vos sabés que olemos antes de nacer. Ya estando en el líquido amniótico, el niño puede oler lo que come la madre, lo que toma la madre, hasta el cigarrillo, el tabaco, ¿me entendés? O sea, el niño está envuelto en olores como está envuelto en sonidos, ¿no? Claro. Y cuando nace, te imaginas, es todo un mundo. Y el niño va aprendiendo esos olores. Y después se le dice, la represión tiene que ver con toda la parte psicológica, eso está mal. Acuérdate de eso, caca, eso está mal. ¿tá? Entonces uno aprende el olor lindo y el olor feo. Claro. Pero también se ubica eso en la parte de las emociones, una partecita que es para las emociones positivas, las otras las negativas, y también acordate toda la parte fronto-orbitaria. Ajá. Que también tiene que ver con la conducta, con la forma en que uno se desenvuelve. Yo otra vez, por ejemplo, estaba teniendo una paciente con un traumatismo severo, cráneoencefálico, donde la lesión es más frontal y el paciente cambia de conducta, se vuelve agresivo, ¿entendés? Y tiene que ver también con los sentidos y con el olfato. Claro. No sé si te respondí, es más complejo. Está perfecta tu respuesta, Graciela. Ahora, después vamos a hablar de este congreso que me parece que ha sido un congreso brillante. Quiero que después te explayes en esto. Lo que yo quiero saber también, a ver, hay trastornos, ¿no? En el olfato, en el gusto. ¿Qué tipo de trastornos pueden aparecer habitualmente? ¿Qué es lo más común que vos ves, querida, en tus pacientes? Mira, los trastornos del gusto están tan subestimados, como es como que siempre hablamos, ¿no? El hermano menor o los hermanos menores de los sentidos. Los mayores siempre son la visión y la audición, por una cuestión anatómica y una cuestión cultural también, y de esto que son sentidos más desarrollados a todo nivel. Entonces, si uno piensa desde ahí, hay mucha gente, vos no sabés la cantidad de gente que anda dando vuelta sabiendo que no huele, pero no le da importancia. Entonces, digo porque se relaciona con esa pregunta que me haces. Hay más trastornos del olfato de lo que uno piensa. Lo que pasa es que no hay difusión, no sabemos, los propios médicos, los propios otorrinos sabemos o saben poco del tema. Y por lo tanto, el paciente, te digo rapidito en 2 palabritas, el paciente va a consultar cuando de golpe pierde el olfato, cuando es la causa que yo siempre digo que se llama brusca. Son pacientes que está normal, huele siempre, pero de golpe pasan 2 cosas. O tiene un accidente, una caída, un accidente de moto, lo que sea, se cae, choca, un importante traumatismo encefalocraniano y el paciente deja de oler. Y es un drama después que se recupera todo, ¿no? Empieza a no oler. ¿Por qué? Porque se disrumpe la vía, ¿no? Y la otra causa es la señora, el señor que está normal y un día se resfría, que puede ser un resfrío de lo más chiquititito al más complicado, con bronquitis y estar en cama, etcétera, etcétera. Y de pronto se recupera, se pasa la congestión, se pasa la inflamación y el olfato no vuelve y no vuelve y no vuelve. Ya pasó 1 mes, 2 meses, 3 meses, ¿y qué me pasó? ¿Me entendés? Entonces, ahí es donde el paciente se da cuenta. O sea, las causas más frecuentes serían las rinosinusitis, o sea, todo lo que me puede dañar la mucosa nasal y nasosinusal, por ejemplo, las alergias, también las sustancias irritantes. Estamos envueltos cada vez más, una ciudad cuanto más grande es, más polución hay, por lo tanto, las rinitis, la rinosinusitis, la faringitis son más frecuentes. Entonces podemos decir, lo más frecuente, los procesos inflamatorios. ¿Por qué? Porque impide que el odorante llegue al techo de las fosas nasales. Pero también estas causas bruscas lleva al paciente a la consulta, porque por ahí el paciente que tiene una rinitis crónica, una rinosinusitis, como va y viene, o sea, es cíclica la pérdida olfatoria, no va a la consulta. Entonces, no sé si te contesté, pero sería las rinosinusitis, las inflamatorias y las no inflamatorias. Y dentro de las no inflamatorias, estas 2 que son los pilares de los que hacemos olfatología, ¿no? Postraumatismo y el postviral se llama, o infección respiratoria. Es decir, traumatismo. Que son virus neurotropos que rompen las neuronas, menos olfato. Ajá, y correcto. ¿Y están relacionados los dos sentidos, digamos, el olfato
con el gusto por vías sí, totalmente. Sí. Anatómicamente son dos entidades diferentes. Sí. Vos te imaginas, el olfato, primer par craneal, está arriba en el techo de las fosas nasales. Claro. Las neuronas son las únicas neuronas que están fuera del cerebro, cubiertas por una muy finitita capa de moco, y después atraviesan la lámina cribosal etmoides, ¿no? Y hace su primer relevo en los bulbos olfatorios. Vos imaginate, esa neurona está totalmente desprotegida, por lo tanto todo lo que ande dando vueltas puede dañarla, de ahí la importancia, ¿no? En cambio el gusto está como encerradito, digamos, está dentro de la cavidad oral, es más resistente, es más fuerte, mediado por 3 grandes troncos nerviosos, es más difícil que se dañe. Anátomo-funcionalmente tenemos dos estructuras diferentes. Sí. Por decírtelo así, el olfato arriba y en la cavidad oral el gusto. Pero ¿qué pasa? En un momento ambos están estrechamente vinculados. ¿Cuándo? Vos imaginate, vas a comer algo, ¿no? Lo que te guste, dulce, salado, le das a la boca y empieza el proceso de la masticación. Cuando el alimento o la bebida está dentro de la boca, por vía retronasal, se empiezan a desprender esas partículas olorosas de lo que está en la cavidad oral y por vía retronasal vuelven nuevamente a subir, por decirlo así más fácil, al techo de las fosas nasales y el olfato interpreta eso, ¿no es cierto? O sea, interpreta ese aroma de lo que estamos comiendo. Correcto. Y ahí ya es otra cosa lo que nos pasa. El paciente nos dice, no tengo olfato ni gusto. En realidad lo que no tiene es el olfato, porque el gusto, acabo de decirte, ¿no? Con estos 3 grandes troncos nerviosos, es muy difícil que se pierda. Entonces yo dulce, salado, agrio y amargo, aunque hay 2 gustos más también ahora, pero yo no voy a quedarme sin olfato, sin gusto. Pero cuando el ausente en realidad es el olfato, ahí es donde estoy con problemas. Porque me da lo mismo un helado, ya sea de frutilla, de vainilla, de chocolate, porque lo único que puedo sentir es que es dulce, pero no puedo discriminar a través del olor. Qué interesante esto que estás diciendo, Graciela, ¿no? Porque es muy común, es una pérdida del olfato, entonces. Exactamente. ¿Y sabes lo que está faltando, Marcelo? Otro par craneal, importantísimo para el olfato y para el gusto, que es el quinto par craneal, el trigémino, que te da esas sensaciones en la cavidad oral, por ejemplo. ¿Viste cuando tomas gaseosa? El burbujeo de la gaseosa, que te produce esa cosa rara en la boca, ¿no? Y que vos sabés que es una gaseosa o que es una soda, por ejemplo. Y esta es una sensación táctil, como también la parte termoalgésica, ¿no? Una comida está fría, está caliente, o la menta que está fría pero no está fría. La pimienta está caliente, pero no está caliente. Tiene sustancias químicas que despiertan sensaciones termoalgésicas y de presión a través de los pares. En la boca. Los pares que aclaramos. Y eso también te ayuda a disfrutar de lo que estás comiendo, y eso se llama sabor. No. Ahí está. Ahora aclarame esto. Yo solamente quiero aclarar a los oyentes que hablas de los pares. Los pares craneales son nervios, digamos, ¿no? Que transmiten información hacia el cerebro. Eso es, cada nervio se llaman pares craneales. Son unos nervios, para que se entienda un poquito, muy sencillo lo que digo, pero... Y contame entonces qué es el sabor, concretamente. Mira, yo te voy a complicar más todavía. El sabor, yo siempre decía, ¿sabor? ¿Qué es el sabor? El gusto básico, más el olfato. Y yo hice una cuenta que ahora todo el mundo la está diciendo, pero eso lo saqué yo, y en el CONICET me dice, no es tan así. O sea, yo decía, el sabor es el deleite, el placer que siento al comer o al beber al tomar una bebida. ¿Por qué? Porque le siento el gusto, pero a la vez le siento el olor. ¿Viste? El que toma el vino, el que cata vino, que empieza, ¿no? A decir, uy, ¿y qué siento? O sea, es el gusto y el olfato. 80% de olfato y el 20% se reparte. Te diría en un 18% el gusto y el 2% en esa sensación táctil, en la textura que dice el paciente, ¿viste? O sea, eso que se siente en la boca. Pero, y te dije que te iba a complicar un poquito más. ¿Por qué? Porque para los americanos dicen eso, ¿no? El taste y el flavor hacen la diferencia.
O sea, el gusto básico es el básico, dulce, salado, agrio y amargo, pero el sabor empieza ya con el deleite de comer algo. Por ejemplo, vos vas a comer un asadito, sí, ¿no? Está ahí, que ves el humo, ¿no? O sea, todos los sentidos participan. Ves el humo, ves la carne, ¿y qué te empieza a pasar? Se te hace agua la boca, ¿no? Sí, Entonces, a oler el olorcito típico ¿cómo es? De la carne asada. Después pones un pedacito en la boca y empezás ya a sentir el gusto, ¿no es cierto? El olor que desprende esa carne asada, ¿sí? Que te hace diferenciar si está hecha con leña, con carbón. Y también, si te gusta esa partecita crocantita o las papas fritas que empezás, el deleite, el sabor sería el deleite máximo. Todos los sentidos están colaborando, la vista, la audición, con lo crocante, ¿me entendés? El tacto, con todo lo que te decía, las texturas, si está caliente. No, hay gente que dice, no, esta comida está fría, no me gusta, ¿no es cierto? O si el helado está caliente, no te gusta, ¿me entendés? O sea, sí, claro, es el deleite. El sabor sería el deleite, el disfrute que yo hago de la comida o de la bebida. Por eso que los pacientes, cuando pierden el olfato y también el gusto o el sabor, empiezan a perder kilos. La semana pasada vi 2 personas que han perdido, uno 5 kilos y el otro hasta 10 kilos con postraumatismo de cráneo, porque no le encuentran sentido, el sabor, comer le da lo mismo. Justamente tengo un paciente, Graciela, que... Hola Carmen, ¿cómo estás? Que le pasó eso y está con una pérdida de peso tremenda. Exacto. Y ahora lo están alimentando con sonda nasogástrica. Pero justo lo que estás diciendo vos, o sea, ¿Es un postraumatismo de cráneo? Sí, perdió muchísimo peso ya. Así que así es. Graciela, es complicado, sí. Y ahí es donde viene, Marcelo y Carmen, la otra parte. Pero claro, a veces hay trastornos, hay problemas. ¿Y qué tratamientos tenemos? ¿Qué rehabilitación podemos hacer con esas personas que vos me hablaste de gente que tuvo un traumatismo, los virósicos, los alérgicos? ¿Qué hacemos con toda esa gente? Mira, los únicos tratamientos 100% garantidos, y hasta por ahí nomás también Carmen lo sabe, son las rinosinusitis, o sea, todo lo inflamatorio, porque tenemos con qué. La parte con antibióticos, antihistamínicos, descongestivos, sprays nasales, corticoides. Entonces, la solución del problema, como es conductivo, o sea, la nariz está tapada, por lo tanto los olores no llegan donde tienen que llegar. Entonces yo le doy toda esta batería de medicamentos y el paciente, obvio, baja la inflamación, se sale, por decirlo así, la obstrucción, y entonces puede oler normalmente. Pero no es tan así cuando hablamos de poliposis nasosinusal, que ahí ya es otro tema, que se lleva muy mal con el olfato. Por más que operes y saques, limpies la tubería, el paciente sigue teniendo trastornos del olfato. ¿Por qué? Porque priva mucho toda la parte inflamatoria. Esos son los únicos que se tratan con garantía. Pero después, las otras 2 causas que te dije, ¿no? O sea, el postraumatismo de cráneo y el postviral. El postviral es un poquitito, tiene mejor pronóstico que el postraumatismo. Postraumatismo se recuperan en forma espontánea un 10% y algunos, un poco más optimistas, dicen hasta un 25%, para que des una idea lo grave que es. En cambio, el postviral o el infección respiratoria alta puede recuperarse también alrededor del 30-35%, también según mis propias estadísticas. Correcto. O sea que eso en forma natural, o sea, sin hacer absolutamente sin hacer nada. Ajá. Claro. Pero ¿qué pasó? Un alemán que tengo el gusto de estar trabajando con él, el doctor Thomas Hummel, hace un año que lo conozco, estoy con él, estoy trabajando científicamente con él en Alemania, cada tantito voy para allá, y él idea 2 pilares del tratamiento de lo que hasta antes no se hacía absolutamente nada más que esperar esto que te digo. ¿Y en qué tiempo se espera? Año y medio, 2, 3 y hasta 5 años se pueden recuperar estas 2 causas. Después de la virosis. Entonces, ¿y qué hizo él? Dice, pero vamos a hacer algo, vamos a brindar algo. Entonces, después de todas sus investigaciones, saca 2 pilares. El ácido tióptico, ¿se escucha, no? Sí, se escucha.
El ácido tióctico, que vendría a ser como una vitamina que se usaba para los pies diabéticos y eso, aunque ahora el ácido tióctico se usa para todo, porque ¿qué hace? Ayuda a la regeneración de las neuronas olfatorias. Ese es el trabajo de Hummel, y pone que tomando ácido tióctico de 600 miligramos todos los días, mínimo 3 meses y máximo 11 meses, tenemos hasta un 25% de aumentar la posibilidad de que el paciente pueda volver a oler. Eso actúa sobre las neuronas olfatorias. Claro, le agrego otros 20, pero a veces no están así. Hay pacientes que sí y hay pacientes que no. Y entonces, ¿qué hacemos? El otro gran pilar del tratamiento es la rehabilitación olfatoria, exactamente. Yo tengo que rehabilitar, ¿cómo? Como aquel que dice que se rompe una pierna y después tiene que ir al kinesiólogo. Acá pasa lo mismo. Tengo que entrenar, tengo que aprovechar esa neuroplasticidad del sistema olfativo y estimular. ¿Con qué? Con olores. Tengo que darle olores, pero no en forma, porque me he enterado por ahí que hay algunos tratamientos que es una cosa muy desordenada. No, tiene que ser ordenadito. También el doctor Thomas Hummel ha hecho este trabajo. Primero sacó uno, después sacó el otro, y yo soy su seguidor acá en Argentina, ¿no? ¿Y cómo se hace? Él usa 4 olores. Yo empecé usando 8, o sea, 4 trigeminales, o sea, más fuertes, y otros 4 como para rehabilitar también lo no trigeminal. Pero él dice 4 olores y hacerlo a la mañana y a la noche. Todos los días, ¿durante cuánto? 3 meses, 4 meses, y puede ser hasta toda la vida, porque esto, y estuvimos en la jornada viendo la gente que está haciendo rehabilitación, y yo también, que el paciente antes decía 3 meses y ya está. No, 3 meses puede mejorar. ¿Cuánto? Otra vez un 20, un 30%. Y por ahí recuperan totalmente o parcialmente, pasan de una anosmia a una hiposmia severa, a una hiposmia moderada, o pasan de una hiposmia severa a una hiposmia leve, a una normosmia. Hay distintas alternativas según el paciente, la edad, etcétera. Lo tiene que hacer sí o sí, todos los días, a la mañana y a la noche. ¿Cuál? Olores. Yo he creado ahora un kit de rehabilitación que le estoy dando a los pacientes, con 4 olores que de mi diseño, digamos, porque siempre estoy creando, y bueno, y los pacientes se recuperan. ¿Y qué olores más son? Allá de 3 meses, un poco más. ¿Qué olores son, Graciela? El original de Hummel, el original son 4 olores, y eso lo hacen casi todos. Que aunque ya te digo, ahora hay licencias que de algunas otras escuelas. Es la citronela, ¿no? El olor a limón sería, o la citronela, ¿no? Citronela, el eucaliptol o el eucalipto, el feniletilalcohol, que el feniletilalcohol huele a rosa, a la rosa, y el clavo de olor. Esos son los 4 olores que elige Hummel para la rehabilitación. Mirá vos. Yo usé un tiempo eso, pero también hice mis propios olores, ¿no? Y entonces voy jugando con eso, siguiendo el espectro de él, pero por ejemplo, en vez de limón uso mandarina, ¿entendés? Entonces, en vez de rosa uso jazmín, algo más autóctono nuestro, porque la rosa es también muy suavecito, el paciente mucho, y el feniletilalcohol es muy difícil, eso tenés que ir a una química que te prepare. Y yo, ¿sabes una cosa? Uso un método olfatométrico que donde en la identificación de olores, los olores son los genuinos, o sea, el café es café, el chocolate es chocolate. Entonces, es como que yo trato de jugar con lo más natural posible, y es muy difícil a veces envasar la cosa natural. Ahora, Gracielita, entonces todo eso hace que el paciente tenga ese kit y lo huela unos minutos a la mañana y unos minutos a la tarde. Mira, son 4 olores. Destapa el primero, claro, huele, olfatea una narina, la otra narina, después en estéreo, unos segundos, tapa, sigue con el segundo, el tercero y el cuarto, a la mañana y a la noche en forma estricta. Uso el mentol, uso el Big Vaporub, uso mucho. El Big Vaporub. Y hago una tanda primero. Y después, a los 3 meses, o sea, mi propia experiencia me dice, primero, los primeros 3-4 meses, tengo que hacer olores fuertes. Mentol, la mandarina,
lo que te dije en el jazmín, lo hago en forma fuerte y después en una segunda tanda algo más atenuado. O voy, al paciente le voy dando, por ejemplo, café, chocolate, jabón, le voy, pero reglado, y siempre 2 veces por día. Y a eso le agregas el ácido para que tome. ¿Sabes una cosa, Marcelo? La idea es no dar las 2 cosas juntas porque si no, no te vas a saber qué le hizo bien al paciente. Correcto. Claro. Mi teoría es, y nunca se hace las 2 cosas juntas. Hay colegas que sí lo están haciendo, pero no es lo correcto. O sea, podés elegir una cosa u otra, pero nunca juntas. Por ejemplo, empezar con la rehabilitación, está científicamente comprobado la eficacia más o mayor de la rehabilitación que del ácido tióxico. Eso está demostrado en las estadísticas. Correcto. Entonces, yo, por ejemplo, empiezo con rehabilitación 3 meses, 4 meses. Y si el paciente no experimenta ningún tipo de cambio, sigue con la estimulación y ahí empiezo con el ácido tióxico. El ácido tióxico es también como para calmar la ansiedad del paciente, ¿no? Claro, porque tampoco está comprobado totalmente que eso te va a ayudar. Pero nunca juntos. En algún momento, sí, después de 3 meses. Y el ácido tióxico, por más que Hummel dice hasta 11 meses, si no hizo efecto a los 8 meses, no va a hacer efecto. No conviene seguir adelante porque contanos un poquito de este congreso, esta 7ª jornada de otorrino que vivimos hace un tiempito. Contame cómo. La cuarta internacional. Fue la 7ª jornada argentina de olfato y gusto y la 4ª internacional. Sí. Mirá, la verdad que contentísima. Carmen estuvo en la anterior, que fue en el 2017. Sabes que yo tengo un grupo que se llama GEOC, Grupo de Estudio de Olfato y Gusto, orgullosísima del grupo. El grupo está cada vez más sólido, más consolidado. Somos un montón de médicos de distintas especialidades dedicados al olfato. Por ejemplo, incorporamos este año a la doctora Adriana Granson, que es especialista en imágenes. No sé si sabían que ahora ella es la pionera en Argentina, siguiendo nuestra escuela, la escuela de Hummel, que también está Hummel en eso. Y la doctora Patricia Portillo, del italiano, le llevó el protocolo de olfato, donde se puede fotografiar el bulbo. Ahora no tenemos que esperar la evolución. Cierto, claro, eso es. Fotografiamos el bulbo olfatorio, ¿sí está? Buenísimo. ¿Y dónde lo hacen? En el Hospital Italiano. En el Hospital Italiano. Doctora Adriana Granson, jefa de resonancia nuclear magnética en el Hospital Italiano. Yo te quiero preguntar una cosita para muy importante, que fue mi grupo el que trajo a Argentina, ¿no? Que es la escuela de Hummel. Si alguien está interesado en verte, en atenderte, ¿dónde tendría que consultar? Mira, me tiene que contactar a través de mi email, que es lo más, porque yo suelo atender personalmente todo, porque también tengo mi equipo, porque a veces no estoy siempre en Buenos Aires, y tengo un equipo que, o sea, tengo una médica que atiende a los pacientes, pero yo estoy detrás de todo. O sea, yo hablo con el paciente, hablo por teléfono, antes, durante y después, y hago un seguimiento alrededor de 1 año más o menos. O sea, la atención es personalizada y dura bastante. Las consultas de 1 hora, hora y media y hasta 2 horas. Contame, repetímelo tu mail, por favor. D de dedo, R de rosa, A de Ana, Graciela Soler, @yahoo.com.ar. Muy bien. Esto que me parece que es fundamental, lo de la resonancia, y se habló mucho, ¿sabes qué?, de las neurodegenerativas. La doctora Colli, si querés, ustedes que dan posibilidad a los médicos, te voy a pasar, Carmen, un teléfono. Es muy interesante que hablen de las neurodegenerativas, el Parkinson, por ejemplo. ¿Sabes que la pérdida del olfato antecede al temblor y a otros síntomas del parkinsonismo 5 y hasta 7 y algunos dicen 10 años antes de establecerse la enfermedad, y se está haciendo progresos con eso, ¿no? Interesante este concepto. Te mandamos un beso muy grande, muy grande. Les agradezco muchísimo, la verdad que estoy muy contenta siempre de hablar con ustedes porque, no sé, me parecen las entrevistas muy dinámicas. Claro. Vos, Marcelo, tenés esas preguntas siempre muy inteligentes y muy dirigidas a la gente que te escucha, ¿no? La verdad que esa es la idea. Vos también con tus acotaciones. La verdad que no sé si se darán cuenta, pero yo siempre les pongo me gusta porque me gusta. Sí, es cierto. Siempre Facebook, tenemos el me gusta de Graciela. Una labor importantísima. Exactamente. Es lo que tratamos. Exacto. Bueno, difundir. Muchas gracias. Un gran beso, Gracielita. Bueno, un abrazo para los dos. Gracias por todo.